No sé si habéis observado al entrar en la parroquia, en el templo, que tenemos las puertas de la capilla bautismal abierta, que no es precisamente lo más práctico, porque se quedan las puertas a mitad de camino y a veces provoca un poquito de dificultad. Pero es que hoy es un día para mirar ese lugar en el que la Iglesia engendra a sus hijos. Creo que ninguno de los que estamos aquí hemos sido bautizados en esa pila bautismal, ¿verdad? Pero todos hemos nacido de la Iglesia, de su seno bautismal, ¿verdad? La forma de la pila bautismal quiere asemejar a un vientre materno, porque ahí es donde somos dados a luz a la vida nueva, a la vida de la gracia, a la vida divina, a la vida de Dios, literalmente. Hoy celebramos el bautismo del Señor y el bautismo del Señor es como el pistoletazo de salida de la misión pública de Jesús. Hemos estado celebrando estas 3 semanas la Natividad de nuestro Salvador. Tenemos todavía algunos restos de las imágenes que nos han acompañado estos días. Nos hemos acercado a venerar la imagen tierna del bebé, del niño Jesús. Hemos tenido, seguramente todavía tengáis en vuestras casas, las tenemos en nuestras casas, pues el Belén. Hay una tradición que hasta el día de la Candelaria, hasta el 2 de febrero, pues se mantiene en muchos lugares. Por cierto, recomiendo vivamente que visitéis el Belén de la parroquia San José Obrero, aquí en Móstoles, que estará hasta el 2 de febrero y que de verdad es digno de verse. Es decir, que todavía podéis tener el Belén puesto, no por pereza, sino porque estamos en el tiempo de seguir contemplando este misterio. Pero de alguna manera esta fiesta, con la que concluye el tiempo litúrgico de Navidad, mañana ya comenzaremos el tiempo ordinario, lo que viene es como a ayudarnos a entender y a vivir para qué nació Jesús, para qué se hizo carne Jesús, para qué se hizo hombre. Por 3 motivos. Uno, para revelarnos el rostro de Dios. Dios se hace hombre para revelarle al hombre quién es Él, quién es Dios. Segundo, para revelarnos el rostro del hombre, para revelar al hombre quién es el hombre, su identidad. Y tercero, para cumplir toda justicia, le ha dicho Jesús a Juan en el diálogo que acabamos de proclamar. Las distintas búsquedas de Dios, tantos y tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia y en el presente, buscando el origen de todo, el final de todo, el sentido de todo, y a veces un poco a tientas, en tinieblas. Dice Santo Tomás de Aquino que la revelación, que Dios haya venido a nosotros, que Dios se haya hecho hombre para salvar la distancia que separa a la humanidad de la divinidad, no era metafísicamente necesaria, podría no haberse revelado y que el hombre a través de la creación llegase al Creador, pero decía Santo Tomás que era moralmente necesaria, es decir, que para que pudiéramos tener seguridad en quién es verdaderamente Dios, cómo es Dios, cuál es su rostro, cómo es su corazón, cuál es su identidad, necesitábamos una ayuda a nuestra debilidad. Hoy en el Evangelio veíamos que es algo que tenemos como muy incorporado y lo damos por hecho. Aparece la presencia de Dios manifestándose. Se manifiesta en una voz que dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Por lo tanto, si está expresando que es su Hijo es porque Él es Padre. Es decir, que nuestro Dios no es una energía, no es un arquitecto
o un motor inmóvil, sino que es un ser que ama incondicional, gratuitamente, infinitamente, desde siempre y para siempre, como están llamados a amar los padres, el padre y la madre, ¿verdad? Porque Él es la fuente de toda paternidad. Y ese ser de Dios Padre entregado al Hijo genera el que es toda acogida del don de Dios, que es Jesucristo. Y en esa comunión entre el Padre y el Hijo se da la persona del Espíritu Santo, ese Espíritu que desciende sobre Jesús, ¿verdad? De tal manera que en esta manifestación de Dios descubrimos que nuestro Dios es comunión, que nuestro Dios es amor, que nuestro Dios es entrega, que nuestro Dios viene a derramarse, como en Jesús, y a derramarse para purificar, para dar vida. Nosotros en nuestro bautismo hace unos años, algunos poquitos y otros un poquito más, se derramó sobre nosotros un agua bendecida, un agua pura que os purificará, decía el profeta. El agua resbaló, pero el Espíritu Santo entró y se quedó en nosotros. Este es nuestro Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido creados y concebidos y soñados para ser lo que es el Hijo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. ¿Cuál es nuestra identidad? No es lo que sabes, lo que tienes, lo que haces, lo que puedes. No. Es lo que eres ante aquel que te ha creado. Eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Esa es tu identidad. Esta mañana en la misa, que vienen más peques, ¿no?, les decía a los papás, os pregunto ahora, que muchos de vosotros lo sois, ¿a vosotros se os ha caído alguna vez la baba mirando a vuestros niños? A ver, no digo literalmente, ¿vale? Pero ¿os habéis complacido mirando a vuestros pequeños? Haced un gesto para saber que estáis vivos, por favor. Sí, vale. Sí, la respuesta es sí, sí, sí. ¿Dios Padre no hará eso con nosotros? Ayer fui al concierto de Hakuna, por eso la voz es por otra cosa, la voz es por el frío. Ayer participé en el concierto de este grupo de música católica. Tienen una canción que dice literalmente, se me cae la baba. Te puede gustar más o menos la expresión, ¿no? Pero en el fondo, si a uno de nosotros, a mí también me pasa, me encantan los bebés, y aunque no son mis hijos, me parece una cosa tan bonita, o sea, ¿no? Una vida, sí. ¿No le pasa esto a Dios contigo y conmigo? Le pasa. Yo me imagino que no le pasa siempre, que a veces nos mira como diciendo, pero otra vez, ¿no? Pero bueno, esto lo hablamos en otro momento. Esta es tu identidad y la mía, ¿no? Esto es lo que estamos llamados a vivir siempre. Lo recibimos en el bautismo, pero es nuestra condición perenne. Es para vivir siempre así. Y esto tiene unas consecuencias muy importantes, no solo para la vida personal, sino para la vida de relación y social. El Papa León pronunció este viernes, antes de ayer, un discurso ante los embajadores representados ante la Santa Sede, que son muchísimos, muchísimos. Y en ese discurso les hablaba de la paz y les decía, la dignidad del hombre es una dignidad sagrada. Si somos imagen y semejanza de Dios, si somos el Hijo amado de Dios en quien
Dios se complace, cada uno de nosotros, independientemente de lo que haga, de su dignidad moral, si queréis, cada uno de nosotros tenemos una dignidad existencial infinita. Y esto está llamado a marcar nuestras relaciones personales y las relaciones entre las naciones. No se puede atentar contra la dignidad de la persona. Atentar contra la dignidad de la persona es atentar contra Dios. Es atentar contra todo, si queréis. Y claro, fijaos la cantidad de atentados contra la dignidad de la persona que se dan, ¿no? Desde no dejarle a un ser vivo ya concebido desarrollarse y salir a la luz de este mundo, ha mencionado una vez más el drama, la tragedia del aborto, de la eutanasia, ha hablado de la libertad más sagrada o principal, que es la libertad religiosa, es decir, la capacidad de que cada persona pueda orientar en conciencia su existencia según sus convicciones. Esto es atentado y violado en no pocos lugares y a no pocos hermanos. La libertad de expresión, ha hablado de la libertad de expresión, ha dicho que si no somos capaces de utilizar el lenguaje en su significado, en lo que significan las palabras, y las palabras ya no somos capaces de reconocer que tienen un significado objetivo, más allá de lo que cada uno de nosotros pensemos, será imposible que nos comprendamos y que nos entendamos. Lógicamente, ¿verdad? He hecho una alusión a nuestro contexto occidental, ¿no? Tantas veces se busca un lenguaje inclusivo para excluir a la gente o para excluir ciertos planteamientos, ¿no? En fin, os recomiendo la lectura de este discurso del Papa León. Es un discurso largo, pero es un discurso que vale la pena, sobre la mirada de la Iglesia al conjunto de la humanidad, a las relaciones personales y a las relaciones entre las naciones. Por supuesto, ha hablado de los lugares de conflicto y de cómo construir una paz duradera. El bautismo del Señor, inicio de su misión, nos revela quién es el Padre, quién es Dios, quiénes somos nosotros, y con esto cumple toda justicia. Jesús no necesitaba el bautismo, porque no necesitaba el perdón de ningún pecado, por eso Juan se resiste. No, yo no te puedo bautizar, eres tú el que me tienes que bautizar a mí. Y Jesús le dice, ya, pero conviene que cumplamos toda justicia. Para el Padre, para Dios, la justicia se hace así. Él se pone en nuestro lugar, asume nuestra condición, carga con nuestro pecado para salvarnos del pecado y de la muerte y abrirnos el cielo, la vida divina. ¿Cómo hace justicia a Dios? Asumiendo Él esa carga. Así ha sido. Para esto se encarna el Hijo de Dios. Para esto asume nuestra naturaleza. Y la pregunta es, ¿yo cómo respondo ante esta entrega de Dios, ante este don de Dios, ante este regalo de Dios? ¿Yo qué hago? Pues estás llamado a vivir tu bautismo. Baptizare, verbo griego, significa ser sepultado. Morir al hombre viejo, morir al pecado, para vivir, nacer a la vida nueva. Esto es un don, como decía San Juan Pablo II, es un don y una tarea. Es una gracia que Dios te da y que tú, acogiéndola, la desarrollas y pones en juego tu libertad y luchas contra el pecado y pones en tensión tu libertad para entregar la vida. Esto sí lo podemos hacer nosotros. Esto no lo hará nadie por nosotros. Dios nos ha querido hacer colaboradores con Él de su obra. Esto es precioso, aunque es una gran responsabilidad, ¿verdad? Esto es lo que hoy
La Iglesia nos pone delante. El Mesías ha venido a ser luz de las naciones, no ha venido a cascar la caña quebrada o a apagar la luz vacilante, sino a dar vida, a insuflar su espíritu en nosotros, a que vivamos como hijos amados de Dios, a que nos tratemos unos a otros como hijos amados de Dios, ¿sí? Y así en el conjunto de las relaciones sociales entre países. Vamos a pedirle a María, que es Madre de la Humanidad, Madre de la Iglesia, Reina de la Paz, que nos ayude a renovarnos en esta vida, que es para iluminarlo todo, es para que ilumine no solo los días preciosos de Navidad, sino todo el año, todos los días de nuestra existencia. Esta es la que nos ha regalado el Señor y en plenitud cuando nos llame a su presencia. Aprovechémosla, vivámosla en plenitud, crezcamos en nuestra condición de bautizados hasta la medida de Cristo, hasta la santidad, que es lo que el Señor quiere realizar en cada uno de nosotros. Lo pedimos unos por otros, que así sea.